Cada historia de conversión, escribió C.S. Lewis, es la historia de una derrota. ¿Qué significa eso? ¿Cómo has experimentado esta derrota? ¿Qué es derrotado y qué gana? En la historia de Jesús en el Getsemaní, Jesús pide que la copa pase de él, pero si es posible. ¿Qué implica esto aparte de que para salvar a la humanidad Jesús tendrá que renunciar a su vida? ¿Por qué? ¿Por qué fue absolutamente esencial la muerte de Jesús, el portador del pecado? ¿Por qué no podría haber otra solución divina para resolver el problema del pecado a la luz de la gran controversia? Hoy nos concentraremos en los últimos días de la vida de Jesús. Así que toma tu Biblia y mantente en sintonía. Jesús dijo lo siguiente que hemos elegido como el versículo central de nuestro estudio, San Mateo 26, 31. Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Jesús está entrando en los momentos finales antes de la cruz. El mundo, incluso el universo, comienzan a enfrentar el momento más crucial de la historia de la creación. Podemos sacar muchas lecciones de los hechos que veremos hoy, pero a medida que leamos, vamos a centrarnos en una, y es la libertad, el libre albedrío. Miraremos cómo los diversos personajes utilizaron el gran y costoso regalo de la libertad. También veremos las poderosas e incluso eternas consecuencias que surgieron por el uso de una manera u de otra de este gran don. Pedro, Judas y la mujer con el vaso de alabastro, todos tuvieron que tomar decisiones. Pero lo más importante de todo, Jesús también tuvo que tomar decisiones. Y la más grande era ir a la cruz, a pesar de que su naturaleza humana clamaba contra ella: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La ironía es increíble. El don del libre albedrío que habíamos abusado trajo Jesús a este mismo momento donde Jesús, usando su propia voluntad, tuvo que elegir si quería o no salvarnos de la destrucción que nuestro abuso del libre albedrío nos había traído. Estamos entrando ahora en los últimos días de la vida de Jesús en la tierra. Él todavía tiene que ir a la cruz. Todavía tiene que ser resucitado y todavía tiene que revelarse plenamente como el Salvador crucificado y resucitado del mundo. Por más que sus seguidores lo amaban y apreciaban, todavía tenían mucho que aprender acerca de quién era Jesús y todo lo que Él haría por ellos. Mirando hacia atrás y a través de toda la Biblia y específicamente con las poderosas explicaciones de Pablo sobre la muerte expiatoria de Jesús, sabemos mucho más acerca de lo que Jesús iba a hacer por nosotros que lo que sabían sus seguidores a aquel momento de la historia. ¿Cuál es el significado de este regalo tan costoso? ¿Y qué debería enseñarnos acerca de cómo relacionarnos con Jesús? Vamos a centrarnos en el capítulo 26 de San Mateo. Vamos a leer los versículos 1 al 16 y dice: Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él.
y estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esa mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Ahora observa aquí cómo Mateo coloca la narración del ungimiento de los pies de Jesús, que probablemente ocurrió antes de la entrada triunfal, en medio del plan para matarlo. Mientras que algunos de su propio pueblo planeaban hacerle daño, otros derramaron sobre él su amor y devoción sin límites, como lo hizo María con el vaso de alabastro de perfume de gran precio. Mientras los discípulos se lamentaban por el despilfarro, Jesús llamó a lo que ella hizo una buena obra. Por ese acto muy extravagante exteriormente, la mujer estaba revelando la verdadera profundidad de emoción en su corazón hacia Jesús. Y a pesar de que seguramente no sabía todo lo que había de venir o lo que significaba, comprendió lo suficiente como para saber que le debía mucho a Jesús. Y por lo tanto, quería devolverle mucho a Jesús. Tal vez se había escuchado sus palabras, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Mientras tanto, los discípulos, que seguramente habían vivido muchas más experiencias con Jesús que esta mujer, no entendieron el significado. Por eso pregunto, ¿qué debe decirnos esta historia acerca de cómo debemos responder a lo que se nos ha dado en Jesús? Utilizando nuestro libre albedrío, ¿qué buena obra podemos llevar a cabo para Él en respuesta a lo que hemos recibido de Él? Ahora enfoquémonos en el momento cuando Jesús celebró la Pascua o la Cena con los discípulos. San Mateo 26, desde el 17 al 19, vamos a leer esto. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. La Pascua tuvo su origen al comienzo del Éxodo y de la liberación de Egipto. La sangre del Cordero debía estar presente para salvar a los primogénitos de la muerte. La historia del Éxodo es, por supuesto, una historia de redención, de liberación, una obra que Dios hace por los que no pueden hacer lo que no pueden hacer por sí mismos. Qué símbolo tan apropiado para lo que Jesús estaba a punto de hacer por todos nosotros. Leamos los versículos 26 al 29 y dicen lo siguiente. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Qué está diciendo Jesús aquí a sus discípulos? ¿Y qué significan estas palabras para nosotros hoy? Bueno, Jesús les estaba señalando el significado más profundo de la Pascua,
la liberación de Egipto fue algo maravillosa. Fue una manifestación del señorío y poder de Dios. Pero al final no fue suficiente. Necesitamos la redención que es en Jesús, la vida eterna. Y ahora Jesús introduce el pan y el vino. Ya no sería más un cordero, pues Él estaba por ser el cumplimiento de siglos de simbolismo cuando ese corderito sacrificado apuntaba al sacrificio del Cordero de Dios. Y Jesús le señala el verdadero significado del vino, el verdadero significado del pan. Todo apuntaba a su muerte en la cruz. Por lo tanto, a diferencia de los sacrificios de animales que apuntaban hacia la muerte futura de Jesús, participar en el servicio de comunión nos apunta ahora a lo que Él ya hizo por nosotros. En cada caso, los emblemas nos señalan a Jesús en la cruz antes y después. Y sin embargo, la cruz, amigos, no es el fin de la historia. Cuando Jesús le dice a los discípulos que no beberá más del fruto de la vid hasta el día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre, ¿qué le estaba diciendo? Estaba apuntando hacia el futuro, a la segunda venida y más allá. Piensa en las palabras de Jesús, que no beberá más del fruto de la vid hasta que estemos con Él en el reino de su Padre. ¿Qué dice esto acerca de la clase de intimidad que Él tendrá con nosotros? ¿Cómo podemos aprender a experimentar esa intimidad con Él ahora? Y ahora llegó el momento de la lucha suprema. Había llegado el momento pavoroso, el momento que había de decidir el destino del mundo. La suerte de la humanidad pendía de un hilo. Cristo podía aún ahora negarse a beber la copa destinada al hombre culpable. El lugar, Getsemaní. Durante la semana de Pascua, los sacerdotes sacrificaban miles y miles de corderos en el templo, justo en la colina del Valle del Cedrón. La sangre de los corderos se vertía sobre el altar y luego fluía por un canal a un arroyo que corría a través del Valle de Cedrón. El arroyo probablemente se pintaba de rojo por la sangre de los corderos. Jesús y sus discípulos habrían cruzado las aguas rojas de ese arroyo en su camino al jardín del Getsemaní. ¿Por qué fue la experiencia de Getsemaní tan difícil para Jesús? ¿Qué realmente sucedió allí? Capítulo 26 de Mateo, versículos 39 en adelante, y dice así. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. No era la muerte física la que Jesús tenía miedo cuando oró para que la copa pasara de él. La copa que Jesús temía era la separación de Dios. Jesús sabía que para convertirse en pecado por nosotros, para morir en nuestro lugar, para llevar sobre sí la ira de Dios contra el pecado, Él tendría que ser separado de su Padre. La violación de la santa ley de Dios era tan grave que existía la muerte del autor. ¿Has pensado en esto? Jesús vino precisamente porque Él iba a cargar la muerte sobre sí mismo con el fin de liberarnos a nosotros de la muerte eterna. Esto es lo que estaba en juego para Jesús y para nosotros. Y ahora alguien surge a la escena. Judas, quien ya había vendido su alma al diablo. Qué triste la historia de Judas. Si hubiera muerto antes de su último viaje a Jerusalén, podría haber sido uno de los héroes más venerados de la historia sagrada. Edificios de la iglesia podrían haber sido nombrados después de él. En cambio, su nombre está siempre ligado a la traición y alevosía. Una vez más, vemos otra poderosa consecuencia de la libertad de elección.
Leo ahora los versículos 47 al 50. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado la señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le preguntó: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero mira cuál fue el destino de Judas. Vamos a leer el capítulo 27, versículos 1 al 5. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Judas fue guiando a un destacamento de soldados, unos 600 soldados, así como a los principales sacerdotes y ancianos. Qué tremendo momento de poder para Judas. Cuando tienes algo que la gente realmente quiere, pues es un enorme poder, ¿verdad? Al igual que Judas aquí guiando a 600 personas. Otra lección importante se centra en lo que Judas recibió a cambio de su alma. 30 monedas, 30 piezas de plata, equivalentes a 4 meses entre 1 y 4 meses de salario. Y como muestra la historia, aún eso lo perdió todo. Él no llegó a disfrutar de nada, en cambio tiró todo de vuelta a los pies de los que le pagaron. Es un ejemplo poderoso de cómo al final todo lo que nos aleja de Jesús, cualquier cosa que nos haga perder el alma, es tan inútil como lo fue ese dinero para Judas. Judas estuvo tan cerca de la vida eterna y sin embargo optó por tirarla a la basura. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. Jesús sabía de antemano la decisión que Judas tomó libremente de traicionarlo. Uno de los muchos ejemplos bíblicos que muestra que el preconocimiento de Dios de ninguna manera atenta contra nuestra libertad de decisión. Y Jesús sabía no solo de la traición de Judas, sino también de Pedro, a pesar de toda su bravuconería, sabiendo que huiría, luego lo negaría justo en ese momento crucial. ¿Por qué crees que Pedro negó a Jesús? Veamos, versículos 69 al 75. Mateo 26. Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo a él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Sabes que muchas veces tenemos la idea de que Pedro negó a Jesús simplemente porque tenía miedo? Sin embargo, fue Pedro que tuvo el coraje de sacar su espada contra los soldados romanos. Pedro estaba dispuesto a pelear hasta que Jesús lo detuvo. Entonces nos preguntamos, ¿qué cambió
en Pedro desde el momento en que estaba agitando la espada solo un poco más tarde, cuando negó que conocía a Jesús? ¿Por qué negó que era un discípulo? ¿Por qué Pedro dijo, no conozco al hombre? Tal vez porque Pedro se dio cuenta de que él no conocía al hombre, no sabía para qué había venido, ni entendía el significado de su arresto. Así que en ese momento de pánico negó alguna vez lo conoció. Tal vez Pedro negó a Jesús cuando se dio cuenta de que él no entendía lo que Jesús estaba haciendo. Se rindió cuando pensó que Jesús se estaba rindiendo. Pedro aún estaba poniendo demasiada fe en su propia comprensión, en lugar de su fe plena en Jesús, aún a pesar de todas las señales increíbles que había visto e incluso a pesar de su atrevida confesión de fe en Jesús como el Cristo. La negación de Pedro debe decirnos que todos los milagros, escucha bien, todos los milagros y señales en el mundo no nos mantendrá fieles a Dios hasta que nuestros corazones estén completamente entregados a Él. En el relato de Lucas, la tercera vez que Pedro negó ser un discípulo de Jesús, dice el relato que Jesús mismo miró a Pedro. ¿Qué esperanza podemos obtener de esto en cuanto al amor de Dios por nosotros cuando fracasamos, cuando lo negamos tal como lo hizo Pedro aquí? En 1959, 2 matones entraron en una casa en Kansas y asesinaron a los padres y a sus 2 hijos adolescentes. Antes de encontrar a los asesinos, el hermano del padre asesinado escribió una carta a un periódico local. Y esta carta decía lo siguiente: hay mucho resentimiento en esta comunidad. Incluso he escuchado en más de una ocasión que cuando sea hallado el hombre debería ser colgado en el árbol más cercano. No nos sintamos así. Lo hecho ya está hecho y perder otra vida no cambiaría las circunstancias. Mejor perdonemos como Dios quiere que lo hagamos. No es justo que nosotros guardemos rencor en nuestros corazones. Al autor de este crimen le va a ser muy difícil vivir consigo mismo. Su única tranquilidad será cuando busque a Dios para obtener perdón. No nos paremos en el camino, sino oremos para que Él pueda encontrar su paz. ¿Qué palabras? Sin considerar las cuestiones sobre la pena de muerte, podemos ver aquí una poderosa expresión de la clase de gracia que Cristo nos ofrece. Incluso después de la negación inexcusable de Pedro, Cristo lo perdonó y le confió la obra de ganar almas. Pedro acababa de declarar que no conocía a Jesús, pero ahora comprendía con amargo pesar cuán bien su Señor lo conocía a él y cuán exactamente había discernido su corazón, cuya falsedad desconocía aún él mismo. Él sabía lo que había en Pedro aún antes de que Pedro lo supiera. Y él sabía lo que Pedro haría incluso antes de que Pedro lo sepa. Y sin embargo, su amor y su gracia se mantuvieron constantes, a pesar de que Pedro no tenía a nadie a quien culpar, sino a sí mismo por sus actos. A medida que tratemos con personas que cometen errores similares, cuán crucial es que aprendamos a extenderles la gracia a ellos, así como desearíamos para nosotros mismos. Todos de alguna manera hemos negado a Jesús. Tal vez hoy lo negaste con lo que haces, con tu estilo de vida, con tus palabras, con tu comportamiento. Hoy Jesús también nos mira, nos perdona y desea restaurarnos y darnos un lugar especial en la misión de rescatar a otros. No lo merecemos, pero solamente por su gracia. Qué fácil es juzgar las fallas de Pedro, las fallas de los discípulos, las fallas de nuestros prójimos. Y qué difícil es mirarnos a nosotros mismos.
todos necesitamos de la gracia del Señor. Y el Señor conoce anticipadamente aquellas cosas que tristemente vamos a hacer para negarle, pero Él respeta nuestra libertad. Un día no habrá excusa. Un día podremos escuchar de los labios: hice todo lo posible para rescatarte. Algunos habrán escuchado la invitación y estarán dentro de los muros de la ciudad. Otros habrán rechazado la invitación y escucharán tristemente: hice todo lo que pude. Y yo pregunto, ¿qué más pudo haber hecho el cielo para darnos lo que nos dio? Dio el 100%. ¿Qué estás dando tú? ¿Qué estoy dando yo para Jesús? Él nos conoce. No nos engañemos. No nos podemos esconder de Dios. Puedes huir de la policía, de tu familia, de quien sea, pero nunca vas a poder escapar del amor de Dios. Él te ama, Él te perdona, Él te restaura. Acompáñame en oración. Oh Padre Celestial, gracias porque tu gracia y tu perdón nos alcanza donde estamos. Tú respetas la decisión de cada uno. Un día ante el universo toda lengua y toda rodilla confesará que tú eres justo y tú eres amor. Y hoy nos das oportunidades para hacer las elecciones correctas. Ayúdanos a elegir correctamente. Queremos amarte y para amarte queremos comprender más de tu amor, y tu amor está expresado en tu palabra, en las Escrituras. Guíanos, Señor. No queremos negarte. En los momentos cruciales todos se separaron, incluso los más allegados. Y en este momento en que está tu Hijo Jesucristo por regresar, oh Padre, no queremos huir, sino queremos estar firmes, fieles, haciendo su obra. Bendícenos, sabemos que lo harás, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.